¿Qué entendemos por libertad de expresión? La libertad de expresión es el derecho que tienes a pensar y compartir con otras personas las ideas, reflexiones y opiniones. Es decir, el derecho a razonar y dar a conocer lo que piensas y lo que conoces. En ella hay derecho de la libertad de buscar, recibir y difundir ideas, opiniones e informaciones por cualquier medio y con otras personas de cualquier otro lugar ajeno a nuestro país. El derecho a expresarme libremente. Tienes derecho a manifestar y difundir opiniones e ideas, así como buscar y recibir o difundir información. Nadie tiene derecho a impedir la libertad de tu expresión, discriminando por tu nivel de educación, color de piel, raza, género, clase social o el idioma que hables. La religión que proceses en tus ideologías políticas, las opiniones que tengas tú en tu país de origen o cualquier otra condición. Tampoco pueden limitarte por ser inmigrante, persona adulta mayor, persona con discapacidad o bien por ser o parecer gay, lesbiana, transexual, transgénero, transvesti o intersexual. Se les preguntó a algunas personas si saben a qué se refiere la libertad de expresión y qué opinan al respecto. Para mí, la libertad de expresión es este derecho que todos tenemos de poder buscar, de recibir y sobre todo de difundir ideas, pensamientos o información referente a alguna temática, a alguna situación, a alguna problemática de nuestro interés. Considero que en la actualidad la libertad de expresión para algunas personas puede ser un sinónimo de revolución, de cambio, de mover las aguas y sacar a las personas de su zona de confort. Y creo que la libertad de expresión se trata de decir aquello que algunas personas no quieren escuchar. La sociedad está en un constante cambio. La sociedad no es la misma que hace 20 años, ni actualmente estamos como estaremos dentro de 20 años a futuro. Es por eso que constantemente van a seguir existiendo cosas que nos pongan en una controversia con referente a qué es la libertad de expresión. Es por esto mismo que yo considero que la libertad de expresión es poder sacar a flote todo aquello que está mal, todo aquello que está, digamos, pudriendo a nuestra sociedad. Y con esto digo ciertos pensamientos, ciertas ideologías, ciertos criterios que nos establecen como sociedad que no nos hacen tener un crecimiento. Y eso es la libertad de expresión para mí. Y algo importante que me gustaría resaltar es que para mí la libertad de expresión no es y nunca debe de ser negociable. Nos encontramos con Galia Alejandra Mendoza Hernández, una actual maestra de Historia de la Escuela Nacional Preparatoria número 7, Ezequiel A. Chávez, perteneciente de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Te agradezco mucho que nos brindes unos minutos de tu tiempo para esta entrevista. Es un gusto tenerte aquí. El gusto es mío, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues empezando con las preguntas que están un poco pesadas, ¿crees que vivimos en un estado de derecho? Y si es sí o no, ¿por qué? Que es un poco complejo. Oficialmente, pues tenemos una carta magna, una constitución. Nos regimos bajo una serie de artículos, leyes y códigos penales, códigos civiles, pero pues bueno, eso en la teoría. En la teoría diría sí, yo creo que sería dos respuestas, sí y no. O sea, sí, porque actualmente los Estados Unidos mexicanos se rigen bajo estas normas, pero aquí también va viéndolo desde el punto de vista actual, lo que se puede ver, lo que se puede palpar, lo que se puede sentir. Y lamentablemente vivimos en un país en donde el sistema de justicia es inexacto, es deficiente, es incompetente. Incompetencia por parte de realmente más que de las mismas leyes, incompetente por parte de las mismas personas que ejercen la autoridad. Entonces, si ya me voy a lo que se puede ver, a lo que se puede escuchar, a lo que podemos vivir, a lo que podemos sentir todos los días, pues no vivimos en un estado de derecho. Aquí quien tiene dinero, quien tiene influencias, quien mueve influencias, es quien realmente quien puede ejercer o quien puede hacer que se ejerza la justicia. Si no tienes influencia, si no tienes dinero, si no eres una persona acomodada, acaudalada, lamentablemente no
es muy difícil que se pueda acceder a la justicia o impartir justicia. Entonces, pues esa sería mi respuesta en cuanto a esta pregunta. Muy bien, muchas gracias. Por otra parte, ¿crees que se lleva a cabo los derechos humanos en México? Que los derechos humanos van ligada, concatenada a la pregunta anterior de que si vivimos en un estado de derecho. Bueno, en el caso de los derechos humanos, México está adscrito a varias leyes que de hecho tienen el mismo carácter, tienen la misma el mismo peso que la Constitución, acuerdos internacionales entre ellos como la Organización de las Naciones Unidas, pues se tiene se adscribe en este caso bajo la Organización de los Derechos Humanos, pero pues igual pasa lo mismo. También aquí tiene mucho que ver desde qué posición se encuentra, en qué posición se encuentra una persona. No es igual como lo que comentaba previamente. Si se viene de una familia en donde se pueda mover influencias, si se cuenta igual con el conocimiento, también eso tiene mucho que ver. Si realmente somos realmente conscientes, estamos realmente conscientes de cuáles son nuestros derechos para poderlos hacer que se cumplan. Entonces, pues sí, igual que lo anterior, si México se adscribe entre estas organizaciones y vivimos bajo una aplicación en el papel de los derechos humanos, pero pues ya en cuanto a la forma de ejercer, pues ya depende mucho incluso de estados. Hay estados en donde se llevan a cabo de mejor forma que en otros. Entonces, pues igual que la anterior, es una respuesta muy compleja. Yo diría que sí, pero tiene sus bemoles también. Muy cierto con esa respuesta. Y para darle finalización a esta entrevista, la última pregunta sería: ¿crees que el aborto es un derecho o una violación al derecho de la vida? En cuanto a la cuestión del aborto, aquí tiene que ver, últimamente ha estado en boca de todos por las legalizaciones que se han realizado en varios países, entre ellos en México, y vaya, aquí no solamente tiene que ver ya en el tema de leyes, o ya no tiene que ver tanto el tema en sí de un sistema de justicia, que también tiene que ver mucho la cuestión de ética, ¿no? Cada quien tiene cada quien la ve desde una perspectiva distinta. Aparentemente, pues yo así a grandes rasgos yo diría sí, es es un derecho de la persona gestante que gesta, que lo ejerce, pero yo creo que aquí tiene también mucho que ver que es la cuestión lo que está en el debate más que nada científico, el debate médico, de en qué momento del embarazo se puede considerar ya una persona y en qué momento no. Vaya, aquí hay muchas implicaciones, pero para hacerla corta, bueno, yo creería en primer lugar que se tendría que velar primero por la persona que ya está viva, o sea, que está en potencial de vida, que es en este caso el embrión. En este caso, si lo vemos desde el punto de vista, o si lo checamos o lo analizamos desde el punto en el que todavía se está en las primeras semanas de gestación, que se pueda cancelar el proceso de la gestación. Entonces sí es un derecho a la persona que gesta, pero ya pasando ese tiempo, pues sí ya sería una violación al derecho de la vida ya de la persona potencial que ya viene gestándose en el vientre. Pero también, más que nada, yo creo que más que hablar de aborto, que hablar dice, si hay una legalización, o incluso si hay una subvención por parte del Estado que cubra este proceso, este procedimiento, ya sea médico, bueno, en cuestión, no sé, recetado una pastilla, que puede ir desde una pastilla hasta incluso una cuestión quirúrgica, más incluso que llegar, que también es un debate muy acalorado, entre que si el Estado tiene o no tiene por qué hacerse cubrir esos gastos, subvencionarlo. Más que nada, yo creo que tendremos aquí que, igual con las dos preguntas anteriores,
En primer lugar, que realmente se ejerza la ley, que se ejerzan los derechos humanos. En este caso, en este tema recae un poco más sobre las mujeres, aunque yo no creo que sea factible esa premisa que gran parte de los colectivos feministas hegemónicos esbozan sobre de que los hombres no tienen derecho de opinar de aborto, que solamente son las mujeres y las personas gestantes. Yo creo que aquí es un tema de generalidad, es un tema integral. Yo creo que nos compete a toda la ciudadanía en general. A final de cuentas, esto es el origen de donde vienen los nacimientos. O sea, es un tema social en general. Yo no creo que solamente sea para que solo opine un sector de la población, o que se trate en este caso, el caso del feminismo hegemónico, que se trata a las mujeres como una minoría, cuando claramente en cualquier, o casi en cualquier, o la generalidad en cualquier población, las mujeres son una mayoría, que se les trate de minoría. No me parece que sea algo muy preciso, pero bueno, en cuanto a, o sea, más que hablar sobre estos temas que generan mucha polémica, yo creo que sí, que se ejerzan el Estado de Derecho, que haya una conciencia, una educación sobre todo de base, para evitar que mujeres sean objeto de abuso, que sean objeto de violaciones, y que se tenga que recurrir a este recurso para pues, finalizar con una consecuencia de una violación, que sería un embarazo no deseado. Y de la otra, que también, no en segundo lugar y no por eso menos importante, que haya una educación sexual que haya una buena educación sexual, que se pueda, que los jóvenes puedan elegir, que sepan, en primer lugar, conozcan y que tengan al alcance los métodos para prevenir, en métodos anticonceptivos para prevenir un embarazo. Y no solo eso, sino también evitar alguna infección, alguna enfermedad de transmisión sexual, que también hemos tenido los últimos años un alza en algunas, o repuntes en algunas de las enfermedades de transmisión sexual que ya se tenían un poco más controladas. Entonces, pues sí sería muy bueno que estuviéramos, o que pusiéramos más atención en esto, para que pues la juventud tenga alternativas y que el aborto sea la última. No digo que no se hable del aborto, pero que se cambie un poco la forma de la exposición del tema, que no sea el tema, sino que sea ya el último de los recursos al cual se tenga que apelar en alguna situación de un embarazo no deseado, que sea el último. También estoy consciente que los métodos anticonceptivos no son infalibles, ninguno tiene un 100% tal cual de efectividad, un 100% de efectividad, todos tienen un grado de un mínimo de falla, pero sí me gustaría, o creo yo que sería bueno que también se hablara sobre lo que tendría que llegar antes del aborto, que es evitar en este caso, bueno, con una buena educación, evitar esa violencia sexual hacia las mujeres. También en este caso que la juventud bueno, no solamente los jóvenes, sino que incluso personas ya un poco más grandes, que a lo mejor ya no son tan jóvenes, pero que todavía están en la edad de poder procrear, pues tengan que recurrir por última instancia, que sea el último recurso al cual se tenga que recurrir, que se puedan tener otras opciones y que no sean tan extremas. Excelentes respuestas, Galia. Te agradezco muchísimo tu tiempo y por regalarnos unos minutos. Te agradezco. No, al contrario, gracias a ti, que tengan una excelente tarde. Hoy estamos con Nayeli Castro, que nos ayudará a contestar unas breves preguntas sobre la libertad de expresión. Y cuéntanos, ¿qué entiendes por la libertad de expresión? Es el derecho que tenemos como ciudadanos a expresar nuestros sentimientos y opiniones de manera libre, sin ser juzgados por los demás. ¿Conoces cuáles son tus derechos? Mencióname 2. Derecho a la educación y derecho a la igualdad. ¿Sabes qué función cumple la libertad en nuestra vida? Tiene una función importante, ya que sin ella viviríamos en la esclavitud y sin poder expresar o decir lo que pensamos o sentimos. Hoy en día, la libertad es un derecho al que todo ciudadano debe de gozar. ¿Qué debemos de tener primero, educación o libertad? Considero que ambas, ya que sin libertad no hay educación y viceversa. Además de que la educación debe ser laica, libre y gratuita. ¿Sabes hasta cuándo dura la libertad? No considero que debe tener un límite de plazo, ya que todos tenemos derecho a gozar la libertad.
Y bueno, hasta aquí termina nuestra entrevista. Muchas gracias, Nayeli, por apoyarme a contestar estas preguntas. ¿Entiendes por libertad de expresión? Para mí es el poder compartir ideas o expresar lo que uno piensa sin tener algún tipo de represalia, siempre y cuando no haga daños a terceros de una forma muy perjudicial. ¿Qué significa tener derecho a expresarte libremente? Significa que uno puede pensar, creer o comentar lo que quiera en su círculo social más cercano o incluso en un círculo social desconocido. Eso sería también aplicable en lo que uno escribe o en lo que uno hace en general. ¿El derecho a la libertad de expresión está limitado en el país? Yo pienso que aparentemente no, pero de alguna forma sí está limitado en cierta manera, em, ya que hay casos donde personas a veces simplemente por eh, comentar asuntos que van desde casos de corrupción hasta más sencillos, como algunos comentarios tienen consecuencias aun cuando estos mm, lo han comentado sin ninguna mala intención. ¿Qué significa tener derecho a expresarte por cualquier medio de comunicación? Yo pienso que principalmente esto va hacia las redes sociales y hace como un énfasis en poder compartir lo que uno quiera a través de estas, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, poder expresarse libremente. Eh, Eso es el derecho a poder compartir lo que uno quiera a través de estas, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, poder expresarse libremente. Eh, Eso es el derecho a hacerlo sin tener algún tipo de también pues de represalia directa o que dañe a uno en su persona. Libertad de expresión en México. Ejercer la libertad de expresión en México es una actividad de alto riesgo. Periodistas y personas defensoras de derechos humanos tienen que enfrentar condiciones de inseguridad pública, laboral y social para ejercer este derecho. Reivindicar a la libertad de expresión como piedra angular para la existencia misma de una sociedad democrática implica aceptar que ésta es indispensable para la formación de opinión pública, así como para el ejercicio de los derechos humanos. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada y que no ejerce plenamente sus derechos humanos no es plenamente libre. En este sentido, tanto las personas periodistas como defensoras de derechos humanos son actores clave de la democracia, en tanto que desahogan información en la arena pública para alimentar la deliberación política. Los riesgos y vulnerabilidades que enfrentan los periodistas y personas defensoras de los derechos humanos a niveles subnacionales tienen graves consecuencias para la democracia. En primer lugar, impide el acceso a la información y con ello a la construcción de una opinión pública libre e informada. En segundo lugar, restringe a las posibilidades de analizar las dinámicas locales de violencia e inseguridad. En tercer lugar, afecta el desempeño de las instituciones del Estado para atender eficazmente las necesidades de prevención, protección y acceso a la justicia. Para ello entrevistamos a una especialista profesora que sabe un poco más sobre el tema. A continuación, les presentamos la entrevista. El día de hoy nos encontramos con la maestra Jimena Parada, con quien abordaremos un poco más del tema, que es la libertad de expresión en México, y para entender un poco más la situación. Bueno, pues es un gusto tenerla aquí, profesora. Espero que esté muy bien. Y bueno, para abordar y empezar con la entrevista, hoy nos reunimos con usted para saber más sobre la libertad de expresión, así que platíquenos. Muchas gracias, chicos. Un gusto, un honor como siempre que me consideren para ayudarles en estos temas. Bueno, no sé, ¿qué quieren saber de la libertad de expresión? Pues, para usted, ¿qué es o qué ha aprendido acerca de ello?
Díganos usted. Ok, bueno, les platico un poco. La libertad de expresión, pues bueno, obviamente es un derecho. Algo muy importante, nosotros lo tenemos muy reglamentado en diferentes niveles de la legislación mexicana, ¿no? Empecemos porque pues está normado desde la Constitución y cada una de las áreas tienen sus propias leyes, ¿no? La ley de telecomunicaciones, la ley de prensa, todas esas leyes nos avalan un poco lo que es la libertad de expresión. Sin embargo, considero que es mucho más allá que lo que dicen solamente las leyes, ¿no? Porque es importante entender primeramente que es un derecho que tenemos todos en el mundo, no solamente los mexicanos. No transgredamos los límites sociales, ¿no? No nos pongamos en plan, yo pienso esto y todos tienen que pensar lo mismo que yo, y si no, voy a hacer la guerra. Hay muchas cuestiones en este sentido, ¿no? Hay muchos avances sobre lo que es la libertad de expresión, sobre la protección que tenemos nosotros como personas, como seres humanos, como individuos, miembros de esta sociedad, pero también como comunicadores, ¿no? Que ya es otra parte. Pero también existe muy evidentemente ciertos patrones que nos prohíben o que nos limitan un poco la libertad de expresión. Todavía existen las personas, todavía existe la intolerancia, todavía existen esos grupos que si yo no digo lo que ellos quieren, llegan las amenazas, ¿no? Sobre todo lo vemos ahorita en el fenómeno de redes sociales. Tenemos, insisto, como derecho constitucional, tenemos la libertad de expresarnos y el propio gobierno tiene la obligación de garantizarnos que nos podemos expresar libremente por el medio que se nos dé la gana, incluyendo el Internet. Sin embargo, dentro de Internet se presenta un fenómeno sumamente importante. Me parece, en mi experiencia, que es un poco más importante o más relevante el fenómeno en Twitter que en cualquiera de las otras redes sociales. En TikTok también existe un poco, pero en TikTok todavía creo que hay ahí algunos pasitos que tenemos que dar en referencia a lo que es la libertad de expresión. ¿Por qué? Ustedes ponen un tweet y enseguida van a salir los defensores de todo lo contrario, a insultar, a menospreciar, a agredir, no sé, digo, a lo mejor yo apoyo al gobierno actual y van a salir los que no lo apoyan y me van a empezar a insultar y me van a empezar a denunciar mi cuenta, tratando de prohibirme o de limitarme en mi derecho de libertad de expresión. Lo mismo pasa en el sentido contrario, ¿no? Si de pronto yo no estuviera de acuerdo con el gobierno, llegarían aquellos que sí están de acuerdo y me empiezan a atacar. Considero que sucede más en esta cuestión política en Twitter. En cuestiones personales, en cuestiones más sociales, por ejemplo, cuando empezamos a hablar mucho me ha sucedido, mucho he visto este fenómeno, insisto, en TikTok, en Instagram, cuando empiezan a hablar del cuerpo de la mujer, ¿no? Las feministas empiezan a atacar, empiezan a denunciar, empiezan a menoscabar esa libertad de expresión. Yo no estoy diciendo que todas, pero esos son fenómenos que se presentan ahorita en redes sociales, porque es lo que está de moda, es lo que es el medio o son los medios de comunicación más socorridos ahorita, ¿no? Ya difícilmente recurrimos a un periódico, ya difícilmente recurrimos a un noticiero de televisión o a uno de radio, ya es muy, muy complicado. Creo que ya todos estamos bien pegados en las redes sociales. Y desafortunadamente, por mucho que haga el gobierno, por muchas leyes que existen, por mucho que tenemos a nuestro alcance para tener libertad de expresión y que también existe la libertad o el derecho de réplica.
¿no? Si a ti no te parece lo que yo digo, con todo gusto me puedes replicar, pero siempre bajo los términos de tolerancia, respeto, educación, todos los valores que ya tenemos muchísimo más que perdidos en redes sociales. Todos esos valores pues también deberían de ser respetados, ¿no? Y son aquellos que nos ayudan y nos dan armas para mantener nuestra libertad de expresión. Desafortunadamente no todos lo saben, ¿no? No todos conocen ni siquiera la Constitución, que es la base. Mucho menos van a conocer la ley de telecomunicaciones, la ley de imprenta, o de prensa, ¿no? Entonces, bueno, ese es un pequeño detalle. Que sí, el gobierno se esmera, el gobierno ha hecho progresos para que nosotros tengamos libertad de expresión. Ahora son los grupos sociales los que están menoscabando ese derecho, en general. Hola, profesora, buenas tardes. En este caso me gustaría saber usted qué opina sobre, o bueno, para decirlo un poco más fácil, ¿cree usted que tiene las personas derecho a expresarse libremente en la actualidad? Que tenemos el derecho, sí. Pero Claro que sí. Es un hecho que el derecho está porque está en la ley, ¿no? Estando en la ley, estando normado, estando publicado, habiéndonos informado, tenemos el derecho. Lo que no tenemos es la educación para respetar los derechos de todos y permitirnos ejercer, ¿no? Porque como les decía, o sea, de pronto llegan esta parte de las intolerancias, del no me gusta cómo estás hablando, te denuncio, te cancelo, te recrimino, te ataco, ¿no? Creo que eso es parte de lo que nos falta. Si bien es cierto que yo me puedo quejar y puedo someter a juicio a las personas que están tratando de limitar mi derecho de libertad de expresión, también es cierto que es muy complicado, ¿no? Es muy complicado el poder entender, el poder hacer entender a las demás personas que no todos tenemos que pensar igual, pero que todos tenemos el derecho de expresarnos y no por eso estamos bien o estamos mal, ¿no? Cada quien sus ideas, cada quien sus formas de pensamiento, cada quien su desarrollo. El punto es el respeto, y creo que eso, el respeto a los derechos, no lo hay. Eso es un hecho. No lo hay. La sociedad se está volviendo muy intolerante. Sí, también como lo dice hace ratito, que en redes sociales es donde menos existe esto, ¿no? Porque ahí las personas pueden comentar, pero pues bajo un perfil que pues digamos es anónimo y pueden estar pues ofendiendo a los demás y dando su punto de opinión, el cual en ocasiones es hasta agresivo, ¿no? Y pues bueno, también me recuerda un poco lo que vimos hace como 2 semestres en la universidad sobre que en México a los periodistas en México es el primer lugar en donde matan a los periodistas por difundir, digamos, información. Y pues bueno, a continuación mi compañero Jesús le va a hacer una pregunta referente a esto que acabo de sacar un poco a la luz. Y pues a ver qué nos puede responder. Muchas gracias por la respuesta. Buenas tardes, profesora. Como comentaba hace un momento, decía que el respeto hacia los derechos es algo importante. Entonces, ¿usted cree que el derecho a la libertad de expresión está limitado aquí en el país o aquí en México? Limitado como tal, no, creo que es menoscabado, o sea, creo que lo menospreciamos muchísimo. Creo que el hecho de ser intolerantes, de hacernos intolerantes ante esta situación que vivimos, pero la intolerancia, el menosprecio que tenemos hacia las otras opiniones y el menoscabo a la ley, que se ha venido dando desde hace muchísimos años, esa es una cuestión que afecta mucho. Como bien decía Héctor, ¿verdad? Ya no me acuerdo de tu nombre, corazón, pero como bien nos decía, No, sí. justamente, ¿no? Ese es el punto, es una cuestión importante.
Para ser comunicadores tenemos que ser muy tolerantes, tenemos que ser muy respetuosos, pero no recibimos lo mismo. No nos estamos, no estamos recibiendo esa misma tolerancia, porque si nosotros como comunicadores llegamos a decir algo que no le gusta a un grupo de estos peligrosos, hablemos de un cártel, hablemos de, pues, desafortunadamente, de políticos intolerantes, porque también los hay, hablemos de malas autoridades, ¿no? No nos vayamos muy lejos. Hablemos de, por ejemplo, que tuviéramos un jefe intolerante. El decir, mi jefe, no está recibiendo correctamente mi opinión, nos corren. Y así va escalando. Así va escalando. Ok, no te corren, te desaparecen, ¿no? No te corren, no te desaparecen, te matan. No te matan a ti, matan a tu familia. Desafortunadamente, ese es el detalle que vivimos en nuestro país desde hace muchísimos años, ¿no? Muchísimos años. Yo recuerdo por ahí, si no mal recuerdo, en Amnistía Internacional había un conteo de cuántos periodistas estaban asesinando al año. Y es una cantidad que es sobrecogedora, o sea, duele el escuchar que a la gente no le permiten informar correctamente. Nosotros como comunicadores tenemos la información, tenemos que hacerla saber, tenemos que darla a conocer a aquellos que no tienen esa capacidad o esa posibilidad de acceso a la información como la tenemos nosotros. Y el hacer esto, el ejercer este derecho, que pues sí, está igual también en la Constitución, ¿no? No solamente es la libertad de expresión, es la libertad de dedicarte a lo que se te dé la gana mientras sea legal. ¿Por qué va a ser ilegal informar? ¿Por qué va a ser ilegal darle voz a aquellos que no la tienen? Sin embargo, pareciera que así es. Desafortunadamente, insisto, hace muchísimos años está sucediendo esto. Y pues ni modo. ¿Qué hacemos? Más que seguirnos enfrentando y saber que como comunicadores, pues literal es un trabajo de alto riesgo, ¿no? Podemos perder la vida al decir algo que a alguien no le guste. Sin embargo, también tenemos este compromiso con, insisto, aquellos que no tienen ese libre acceso a la información, ¿no? Tenemos ese compromiso de informar, de decir, de hacer saber las cosas. Y pues está siendo limitado, está siendo menoscabado nuestro derecho, definitivamente. Que tiene mucha razón en lo que comenta. La verdad es que es un problema realmente que la verdad yo pienso que como solución no creo que haya, porque no creo que hagan algo al respecto y va a ser muy difícil, la verdad va a ser muy difícil. Siento yo que al estudiar ciencias de la comunicación o ciencias políticas es muy, muy arriesgado, o periodismo principalmente. Entonces, no sé cómo nos vaya, pero esperemos que todo bien y principalmente, como usted dice, guardar la calma y pues echarle ganas más que nada, ¿no? Con la siguiente pregunta, que tiene mucho que ver con lo que comenta. Para usted, ¿qué significa tener derecho a expresarse por cualquier medio de comunicación? Que la verdad siento yo que ya lo ha comentado, pero algo más directo al respecto. Mira, antes de contestarte a tu pregunta, te voy a decir, yo siempre les he dicho que hay que dedicarnos a lo que amamos. 1, 2, ustedes ahorita están en formación, ustedes son los que pueden cambiar esto. Ustedes son los que van a empezar a comunicar y ustedes mismos van a ser aquellos quienes nos van a ayudar como sociedad, porque yo estoy muy consciente de que estas generaciones pasadas, pues hemos hecho bastante daño, ¿no? Hemos llegado a fracturar mucho la sociedad,
ahora está en las manos de ustedes. Y en lugar de que sigan fracturando más, en lugar de que sigan quejándose más, poder ahora decir, bueno, ya dejemos las quejas, ya dejemos toda esta intolerancia y entonces aprendamos de lo que hicieron los otros para no hacerlo nosotros y poder ayudar a nuestra sociedad a crecer, a avanzar, a ser mejores cada día, ¿no? Va a ser un largo camino, sí. Probablemente no se logre en su generación ni en la que viene. Pero ustedes pueden poner los cimientos para arreglar este asunto, ¿no? Ustedes pueden poner los cimientos para mejorar esta situación. ¿Nos vamos a tardar mucho? Pues sí, nos tardamos mucho en echarlo a perder. Sí, llevamos generaciones echándolo a perder, entonces quizás se necesiten generaciones para arreglarlo, pero no pasa nada. Vamos a hacerlo. ¿Qué significa expresarnos libremente? Significa respetarnos, significa amarnos, significa dedicarnos a lo que realmente nosotros queremos. Va a significar ser respetados, ser tolerantes y sobre todo tener el compromiso no solamente para con nosotros, entender que el compromiso es para todos aquellos que nos leen, que nos escuchan, y así sean 5 personas, así sean 1000 personas las que nos siguen en redes sociales, las que nos escuchan, las que nos leen. No importa, tenemos ese compromiso. Eso es libertad de expresión. Para mí. No sé si me puede dar su opinión sobre si, por ejemplo, el gobierno tiene alguna responsabilidad sobre nuestro derecho a la libertad de expresión. El gobierno tiene la responsabilidad y la obligación de hacer cumplir la ley. Y literalmente en la ley está que tenemos la libertad de expresarnos, ¿no? Tenemos el derecho a expresarnos libremente. Ahora bien, el gobierno es uno. La sociedad somos un montón. Está, creo yo, que en las manos de todos ayudar al gobierno para hacer cumplir esta ley que respeta nuestro derecho a la libertad de expresión. No podemos dejarle todo en manos del gobierno, o sea, simple y sencillamente no podemos hacerlo. Pero pues sí, el gobierno para eso está, ¿no? Está en sus 3 poderes y en uno de ellos está, bueno, en los 3, ¿no? Pero en uno de ellos más que nada está el hacer cumplir nuestros derechos. Pero pues ¿cómo van a cumplir nuestros derechos si nosotros mismos no sabemos respetar? No podemos dejarlo todo así, en manos del gobierno, ¿no? Que el gobierno haga, que el gobierno vea, que el gobierno... No podemos. Simple y sencillamente no podemos. Tenemos que hacernos responsables nosotros de nuestra propia sociedad. En definitiva. No, pues así como lo comenta profesora, es verdad. Nosotros, bueno, la mayoría de las personas siempre se quejan que el gobierno siempre tiene la culpa de algunas cosas. Y puede que sí, en ocasiones es verdad, ¿no? Pero creo yo, como usted lo dice, todo tiene que empezar por la sociedad. Si nosotros no generamos ese cambio, pues nunca lo vamos a ver reflejado, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hacerle una pregunta más y pues bueno, a continuación mi compañera Connie se lo va a hacer. Primero que nada, gracias profesora por estar con nosotros. Mi pregunta es que si la libertad de expresión solo protege mi derecho a divulgar la información. La libertad de expresión protege tu derecho a divulgarla, a informar, siempre y cuando no menoscabes el derecho de otra persona, porque acuérdense que también existe la protección de datos, ¿no? Hay datos que son públicos, hay datos que son privados. Si tú vas a revelar datos privados, estás transgrediendo el derecho de otra persona. Eso es definitivamente algo que va en contra de lo que estamos hablando. Pero si tú tienes información que debe de ser pública, que es necesariamente pública y que no está bajo la ley de protección o de reserva que también existe en el gobierno, por N razón o circunstancia,
la puedes hacer. Tienes derecho a pensar libremente, a expresarte libremente, a conformarte libremente, a dedicarte a lo que se te dé la gana libremente, siempre y cuando todo sea lícito, bajo el respeto hacia los derechos de otros. Pues profesora, creo que eso sería todo de nuestra parte. En verdad le agradecemos mucho su apoyo porque sabemos que usted estuvo con nosotros en esta línea y pues sabe que nosotros estamos en formación para ser buenos comunicólogos y pues más que opiniones también grandes consejos que nos ha dado, ¿no? Desde el inicio. Y bueno, creo que si leemos, muchos de nosotros estamos agradecidos con usted porque nos ha llevado a un conocimiento más allá, se lo habíamos dicho, de lo educativo, o sea, más formativo, más social, más personal, y eso es algo que se agradece porque creo que, como en su momento comentó, ¿no? Al final de cuentas nosotros somos futuros comunicólogos y ahora sí que de nosotros depende el cambio que se haga. Y sí, tal vez nosotros no podemos dar ese gran avance o el gran apoyo, pero sí podríamos dar un paso para que haya ese cambio sobre nuestra carrera y sobre nuestro conocimiento. Y muchísimas gracias, profesora Jimena. No, gracias a ustedes. Saben que conmigo cuentan para lo que sea. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, papá. Gracias, profesora, igual. Cuídese mucho y pues nos estamos viendo. Bueno, bye. Claro que Nos sí, vemos. muchas gracias. Bye. Muchísimas gracias, profa. Cuídese mucho. Gracias. Ustedes también, pórtense bien. Claro Bye, que sí. chicos. Tal vez. Gracias. Hasta luego. Gracias, profa. Bueno, bye. ¿Qué hacer en caso de que violen tus derechos? Acude o llama a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, o la Comisión de Derechos Humanos de tu localidad, y presenta una queja. Dirección de la CNDH, Periférico Sur, 3469, Colonia San Jerónimo Ledice, Delegación Magdalena Contreras, Código Postal 10200, Ciudad de México. Los teléfonos que puedes acudir: 55 5681 8125 y 55 5490 7400. Lada sin costo 01800 715 2000. Las dudas o comentarios que puedes escribir es al correo @cndh.org.mx, sitio web www.cndh.org.mx, sedes en las entidades federativas www.cndh.org.mx, sedes. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas, ya sea de forma oral o por escrito o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a responsabilidades anteriores expresamente fijadas por la ley. No se puede restringir el derecho de expresión por medios indirectos, como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, de enseres y aparatos usados en la difusión de información, mediante la utilización del derecho penal o cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas e opinión. El derecho a defender es aquel que se ejerce respecto de las personas físicas, morales, comunidades, grupos sociales o colectivos que históricamente han padecido discriminación, exclusión, condiciones de marginación y o pobreza, entre otras. Parte fundamental de la labor de las personas defensoras es la denuncia social, en busca de mejores condiciones, tanto sociales como políticas o económicas, por las más desfavorecidas. CNDH. No tiene el derecho de prohibir o limitar mi libertad de expresión. Artículos 6 y 7 constitucionales y el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.